Él estaba a punto de beber el café que su esposa le sirvió con una sonrisa, cuando la empleada gritó aterrada: «¡No lo haga, señor! ¡Está envenenado!». En ese instante el mundo del millonario se detuvo. ¿Quién decía la verdad? ¿La esposa o la criada? Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Álvaro Valverde acostumbraba a volver tarde a su mansión de Los Remedios. El sonido del motor de su coche de lujo rompía el silencio de las calles. Pero dentro del vehículo solo reinaba el cansancio. Había pasado otro día de reuniones, contratos y sonrisas falsas. La gente lo admiraba, lo temía incluso, pero nadie parecía verlo de verdad. En Sevilla comenzaba la primavera, y el aire olía a azahar y a promesas que no iban a cumplirse. Desde la terraza de su casa podía verse el reflejo dorado de la Giralda. Y sin embargo, ni esa vista lograba devolverle la paz. Vanessa, su esposa, lo recibió con un beso en la mejilla que no dejó huella. Vestía un traje color marfil, impecable, como siempre. «Llegas tarde otra vez», dijo con tono neutro, sin apartar la vista del teléfono. Álvaro solo asintió y colgó su chaqueta. Llevaban 10 años casados y hacía al menos 5 que las palabras entre ellos se habían vuelto de cristal. Frías, transparentes y frágiles. A veces él pensaba que su matrimonio era como una de esas fachadas sevillanas antiguas. Hermosa por fuera, vacía por dentro. Durante la cena, el tintinear de los cubiertos era lo único que llenaba el comedor. Vanessa hablaba de una exposición en Madrid, de vestidos nuevos y de amigas que Álvaro ni recordaba. Él asentía con una sonrisa educada, la misma que usaba en sus juntas de trabajo, aquella sonrisa que ya no brillaba. Cuando terminó el postre, Vanessa se levantó primero. «Mañana vendrá una nueva empleada», anunció sin mirarlo. «La casa es demasiado grande para una sola persona». «Como tú digas», respondió él, sin energía para discutir. Al día siguiente, cuando el reloj marcó las 8 de la mañana, el timbre sonó. En la puerta estaba una joven delgada, con el cabello oscuro recogido y los ojos serenos. Llevaba un vestido sencillo, limpio aunque gastado. «Buenos días, señor. Soy Lucía Morales. Vengo por el trabajo». Su voz tenía un acento suave, de campo. Álvaro la observó en silencio unos segundos. Había algo en su mirada, una mezcla de respeto y dignidad, que lo hizo dudar de que perteneciera a ese mundo de mármoles y espejos. «Bienvenida, Lucía. La señora Ríos le explicará sus tareas», dijo finalmente. Vanessa apareció en las escaleras, impecable como siempre. Miró a la muchacha de arriba a abajo con una mueca casi imperceptible. «Espero que sepa lo que hace», murmuró. Y se alejó con el móvil en la mano. Lucía inclinó la cabeza, sin responder. El primer día fue un torbellino de limpieza, platos y silencios. La mansión era tan grande que su eco la intimidaba. Sin embargo, cuando pasó por el despacho de Álvaro, se detuvo un instante. Sobre el escritorio había una foto enmarcada. Un hombre más joven, sonriente, abrazando a una mujer radiante. No parecían los mismos que habitaban aquella casa ahora. Por la tarde, Lucía salió al jardín a regar las bugambillas. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de naranja. Desde la ventana del despacho, Álvaro la observó unos segundos. Había en sus movimientos una calma que hacía tiempo no veía. Recordó a su madre, que decía que la gente sencilla siempre trae la verdad en las manos. Vanessa, en cambio, pasó por el pasillo y frunció el ceño al verla. «No quiero que pierdas tiempo mirando las flores», le dijo con frialdad. «Hay que dejarlo todo perfecto antes de la cena». Lucía asintió en silencio, acostumbrada a las voces que mandan sin escuchar. Esa noche, mientras terminaba de ordenar el salón, vio una carpeta abierta sobre la mesa. Facturas, documentos
y una nota escrita con tinta azul. Reunión con el Banco de Andalucía. Deuda pendiente. Por primera vez, Lucía entendió que aquel hombre poderoso no era invencible. Le dio lástima y respeto a la vez. En ese momento, Álvaro apareció, sorprendido de verla aún despierta. ¿Todavía aquí?, preguntó. Sí, señor. Quería dejar todo limpio antes de irme a mi cuarto. Gracias, Lucía, respondió él. Y por primera vez su voz sonó sincera. Ella le devolvió una sonrisa breve, apenas un gesto, pero lleno de humanidad. Fue tan natural que incluso Álvaro sintió algo moverse dentro. Una calidez olvidada. La joven se inclinó y se retiró sin más. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió. Pero ya no era el mismo. En la penumbra, Álvaro notó que aquella casa parecía menos vacía. Lucía no imaginaba que aquel gesto mínimo cambiaría su destino para siempre. Lucía se levantó antes del amanecer. El aire de Sevilla olía a pan recién hecho y a flores de azahar. En la cocina, encendió la cafetera italiana y el sonido del vapor rompió el silencio. Le gustaba ese momento del día cuando la casa todavía dormía y ella podía escuchar su propio pensamiento. Sin embargo, desde que había llegado, algo la inquietaba. La distancia entre los señores, esa frialdad educada que llenaba cada rincón. Esa mañana, mientras barría el pasillo, oyó una voz pequeña canturreando. Siguió el sonido y descubrió a una niña sentada en el suelo del salón. Tendría unos 7 años. El cabello rubio rizado y las rodillas raspadas. Dibujaba concentrada con un lápiz de colores. Al verla, Lucía sonrió. ¿Cómo te llamas, pequeña? Marina respondió sin levantar la vista. Soy la sobrina de la señora Vanessa. Estoy aquí porque mi madre está de viaje. Ah, ya veo. Dibujas muy bien, Marina. La niña le mostró el papel. En él aparecía una casa grande. Un señor serio con traje oscuro y una mujer de vestido rojo. Pero detrás de ellos, en la esquina, una figura más pequeña con delantal y una flor en la mano. ¿Y quién es ella?, preguntó Lucía curiosa. Eres tú, respondió Marina con naturalidad. Te vi desde la ventana regando las plantas. Pareces buena. Mi tío te mira diferente cuando pasas. Lucía se sonrojó. No digas tonterías, niña. Pero esas palabras la acompañaron todo el día. A la hora del almuerzo, Álvaro bajó de su despacho con gesto cansado. Marina corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Tío Álvaro, te hice un dibujo, dijo entregándole el papel arrugado. Él lo miró unos segundos y sonrió. Una sonrisa verdadera que hacía años no aparecía. Gracias, pequeña, murmuró, acariciándole el cabello. Es precioso. Luego su mirada se cruzó fugazmente con la de Lucía, que estaba sirviendo la comida. Hubo un silencio leve, casi imperceptible, que Vanessa notó al instante. Después del almuerzo, cuando la señora subió a descansar, Lucía encontró a Marina en el jardín intentando trepar al naranjo. Ten cuidado, puedes caerte, dijo corriendo hacia ella. Quiero coger una flor para mi dibujo. Lucía la ayudó a alcanzarla. Y la niña, riendo, se la colocó en el pelo. Ahora sí, pareces una princesa de los cuentos. Lucía se rió también, sintiendo una ternura que no esperaba. Esa tarde, Vanessa bajó y vio los dibujos sobre la mesa. Uno de ellos mostraba claramente a ella con otro hombre de barba y gafas de sol. Su rostro se tensó. ¿Quién te enseñó a dibujar esto?, preguntó en voz baja. Nadie. Lo vi ayer. Él vino cuando el tío no estaba, respondió Marina con inocencia. Vanessa apretó los labios, recogió los papeles y se los guardó en el bolso. No hables de eso con nadie, ¿entendido?, dijo antes de subir las escaleras con paso rápido. Lucía, que había visto la escena desde el pasillo, sintió un escalofrío. Recordó aquel hombre que había venido días atrás,
el que decía ser primo de la señora. Había algo en su forma de mirarla que le pareció inadecuado, y ahora todo encajaba. Al anochecer, mientras recogía la vajilla, escuchó por casualidad la voz de Vanessa al teléfono. «No te preocupes, amor. El viejo no sospecha nada. En cuanto firme el nuevo contrato, todo será nuestro». Lucía retrocedió despacio, el corazón latiendo con fuerza. No podía creer lo que oía. Subió a su habitación y miró por la ventana. La luna se reflejaba sobre el Guadalquivir como una línea plateada. Apretó las manos, sintiendo que algo oscuro empezaba a crecer dentro de aquella casa. No sabía aún qué hacer, pero intuía que el dibujo de una niña había abierto una puerta que nadie podría cerrar. Lucía no sabía que, desde esa noche, su vida dejaría de ser silenciosa. Los días siguientes transcurrieron con una calma tensa, como si la casa respirara con dificultad. Vanessa seguía mostrándose amable frente a su marido, pero cada palabra suya sonaba ensayada. Lucía lo notaba en los pequeños gestos. Cómo apartaba la mirada cuando Álvaro hablaba. Cómo cerraba el móvil con prisa cuando alguien entraba. Marina, ajena al peligro, corría por los pasillos con su cuaderno de dibujos, regalando color a una casa que se había vuelto gris. Una tarde de jueves, el aire olía a tierra húmeda. Había llovido ligeramente, y el jardín brillaba bajo el sol débil de abril. Lucía estaba limpiando la biblioteca cuando oyó pasos en el pasillo. Se asomó y vio a Vanessa acompañada del mismo hombre que la niña había dibujado. Él era alto, con barba cuidada y una sonrisa astuta. «Héctor, entra rápido. Nadie te verá», susurró ella cerrando la puerta. Lucía contuvo la respiración. Desde su escondite, escuchó fragmentos de conversación. «¿Hasta cuándo vas a seguir con esto?», preguntó él con voz baja. «Ese hombre confía en ti. Y tú lo engañas cada día». «No me des lecciones», Héctor, respondió ella molesta. «Todo lo que tienes será nuestro, y tú lo sabes. Solo hay que esperar el momento». «¿Y si te descubre?», dijo él. «No lo hará», replicó Vanessa con una sonrisa helada. «Tengo un plan». Lucía retrocedió despacio, el corazón desbocado. Su primer impulso fue correr y contárselo a Álvaro. Pero la voz de su madre resonó en su mente. «Habla solo cuando tus ojos vean la verdad completa». Se quedó quieta, temblando, sabiendo que debía observar, esperar, comprender. Aquella noche, mientras preparaba la cena, escuchó cómo Vanessa le decía a su esposo: «Deberías descansar más, Álvaro. Te noto pálido. Mañana te haré una infusión especial, de esas que te relajan». «Gracias, cariño», respondió él con una sonrisa cansada, sin notar la sombra que se dibujaba detrás de sus palabras. Lucía no pudo dormir. Se levantó y caminó descalza hasta la cocina. En el silencio de la madrugada, el reloj marcaba las 2. En el cajón del mueble encontró algo extraño. Un frasco pequeño de cristal con tapa blanca. Dentro había un polvo fino, casi imperceptible. Lo olió con cautela. No tenía aroma. Lo devolvió al cajón, sintiendo que aquel hallazgo pesaría sobre su conciencia. A la mañana siguiente, Vanessa bajó temprano, más elegante que de costumbre. Le pidió a Lucía que preparara café para los invitados de su esposo. Mientras lo hacía, la señora abrió el mismo cajón, revisó el frasco y lo metió discretamente en su bolso. Lucía fingió no mirar, pero cada movimiento de Vanessa le quemaba los ojos. Por la tarde, Marina entró en la cocina con su dibujo nuevo. «Mira», Lucía dijo mostrando el papel. «Hoy pinté a mi tía con un frasco brillante. Dice que es su perfume secreto». Lucía sintió un escalofrío. Se agachó y le acarició el cabello. «Marina, prométeme que si ves algo raro, vienes a contármelo». «¿Sí? Sí»,
Pero no le digas a mi tía. Se enfadaría, respondió la niña bajando la voz. Cuando cayó la noche, Álvaro subió a su despacho. Desde abajo, Lucía escuchó cómo Vanessa lo despedía con una ternura que sonaba falsa. Después, la señora se dirigió a la cocina. La criada fingió limpiar los estantes mientras la observaba de reojo. Vanessa sacó el frasco, lo destapó y lo miró a contraluz. Un polvo blanco cayó como nieve diminuta sobre una taza vacía. Lucía sintió que el aire se le cortaba en el pecho. No podía seguir callando. Pero, ¿a quién acudir? Si hablaba, la señora la despediría, y su madre enferma quedaría sin tratamiento. Si guardaba silencio, quizás un hombre inocente moriría. Esa lucha la desgarró por dentro. Subió a su cuarto, se arrodilló junto a la cama y rezó con lágrimas en los ojos. Señor, dame valor. No dejes que el mal gane en esta casa. Al día siguiente, el cielo amaneció despejado. Lucía decidió que vigilaría cada movimiento de Vanessa. No permitiría que aquella sonrisa falsa ocultara la tragedia. Algo en su interior, una fuerza que no sabía que tenía, la mantenía firme, y mientras el sol se levantaba sobre el Guadalquivir, una certeza la atravesó como un rayo. El polvo blanco no era perfume. Era la muerte esperando su momento. La tarde cayó sobre Sevilla con un resplandor dorado. El aire olía a jazmín y a peligro. En la mansión Valverde, el silencio era tan denso que se podía oír el tic-tac del reloj del pasillo. Álvaro regresó antes de lo habitual, con el rostro cansado y el nudo de la corbata flojo. Dejó las llaves sobre la mesa y suspiró profundamente. Ha sido un mal día, Vanessa dijo sin mirarla. Perdimos el contrato con el banco, y quizá tengamos que vender una de las propiedades. Ella fingió sorpresa, acercándose con una sonrisa. Entonces necesitas descansar. Mi amor, te prepararé una infusión de jazmín, te calmará. Su voz sonaba dulce, demasiado dulce. Lucía, que recogía los platos del almuerzo, sintió un escalofrío. Había oído hablar de esa infusión la noche anterior. Fingió ordenar la despensa, pero sus ojos seguían cada movimiento de la señora. Vanessa se dirigió a la cocina. Abrió los armarios. Puso agua a hervir y colocó una taza blanca sobre la encimera. Su mano, tranquila y elegante, buscó el bolso, sacó el pequeño frasco de tapa blanca y lo colocó junto al azúcar. Miró alrededor. Nadie. Desde la puerta entreabierta, Lucía observaba conteniendo la respiración. El vapor de la tetera empañó los cristales, y en medio de esa bruma, la señora vertió el polvo blanco en el líquido. Revolvió despacio, con la concentración de quien ejecuta un rito. La infusión quedó limpia, sin olor, sin rastro. Vanessa sonrió satisfecha. Su sombra se reflejó sobre los azulejos como la de un fantasma. Lucía retrocedió un paso. Sentía el corazón golpeándole el pecho. Podía correr, podía gritar, pero si lo hacía demasiado pronto, ella destruiría las pruebas. Si esperaba demasiado, él moriría. Bajó la vista, rezó en silencio y decidió actuar. Vanessa colocó la taza sobre una bandeja junto a una servilleta de lino. Antes de salir de la cocina, se miró en el espejo y retocó su labial. Subió despacio las escaleras hacia el dormitorio. Lucía la siguió con la mirada, cada paso sonando como un golpe de tambor. Cuando la señora desapareció al final del pasillo, la muchacha corrió tras ella. En el dormitorio, Álvaro estaba sentado en la cama, con los ojos cerrados. Vanessa entró con voz melosa. Querido, aquí tienes tu té. Bébelo mientras está caliente. Te hará bien. Él sonrió débilmente. Gracias, eres un ángel. Tomó la taza entre las manos. El vapor subía, perfumando la habitación con ese olor traicionero. En ese instante, la puerta se abrió bruscamente. Lucía irrumpió sin aliento,
los ojos abiertos de terror. «¡No lo beba, don Álvaro!», gritó. La taza tembló. Un poco de líquido se derramó sobre la alfombra. El silencio cayó de golpe. Vanessa se quedó inmóvil, con la bandeja aún en la mano. Álvaro la miró confundido. «¿Qué ocurre?» «¿Lucía?» La joven avanzó un paso, temblando. «Señor, vi cuando la señora puso algo en su té, un polvo blanco, del frasco que guarda en su bolso. Se lo ruego, no lo beba». Las lágrimas le corrían por el rostro. Vanessa reaccionó con furia. «¡Mientes!», gritó. «Esta sirvienta está loca. Inventa historias para llamar la atención». Álvaro observó a ambas mujeres. En los ojos de su esposa había miedo, no indignación. El aire se volvió irrespirable. «Dame esa taza», ordenó él, con voz baja pero firme. Vanessa retrocedió un paso. «No digas tonterías, cariño, solo es té». Él extendió la mano. «Dámela». Su tono no admitía réplica. Ella dudó, pero finalmente se la entregó. Álvaro la colocó sobre la mesa de noche y abrió el bolso de su esposa. Entre el maquillaje y los pañuelos, encontró el frasco de cristal. Lo levantó ante la luz. «¿Qué es esto?», preguntó con calma helada. Vanessa no respondió. Sus labios temblaban. Lucía se llevó las manos al pecho. Había logrado detener lo inevitable. Por primera vez, Álvaro vio a su esposa como realmente era. Una mujer vacía, devorada por la ambición. Sintió una mezcla de rabia y tristeza, como si todo su pasado se derrumbara. Vanessa cayó de rodillas, sollozando. «Perdóname, no sabía lo que hacía», murmuró. Pero sus palabras sonaban huecas, tan falsas como su amor. Álvaro se giró hacia Lucía. «Gracias», dijo con voz quebrada. «Me salvaste la vida». La joven bajó la mirada, sin saber qué responder. A lo lejos, una campana de la iglesia de San Jacinto marcó las 8. El sonido llenó la habitación como un eco divino. En el suelo la taza se había roto. El líquido se extendía sobre la alfombra formando un pequeño charco que olía a jazmín. Un perfume dulce, engañoso, igual que la mentira que acababa de morir. El reloj marcó el final del día, y con él, el final de un matrimonio. La noticia corrió por la casa como un viento helado. Vanessa abandonó la mansión esa misma noche, bajo la mirada muda de los empleados. Nadie se atrevió a despedirla. Lucía la vio alejarse por el camino empedrado con una maleta pequeña, envuelta en su abrigo caro, sin volver la vista atrás. En la puerta, Álvaro se quedó quieto, el rostro entre la ira y el dolor. Cuando el coche desapareció por la esquina, soltó un suspiro que llevaba años reteniendo. Durante días, la casa permaneció en silencio. Lucía siguió con sus tareas, aunque notaba un ambiente distinto, más liviano, casi respirable. Álvaro se encerró en su despacho revisando papeles, como si quisiera borrar cada huella del pasado. Marina, sin entender del todo lo ocurrido, le preguntó una tarde mientras coloreaba su cuaderno: «Tío Álvaro, ¿la tía Vanessa volverá?». Él la miró con ternura cansada. «No, pequeña. A veces, cuando alguien hace daño, lo mejor es dejarlo ir». «¿Y la perdonas?», preguntó ella. Álvaro sonrió apenas. «Todavía no lo sé, pero quiero intentarlo». Lucía escuchó esas palabras desde la cocina y sintió un nudo en la garganta. Aquella familia, rota por la ambición, merecía una segunda oportunidad. Una tarde, mientras limpiaba el despacho, encontró sobre el escritorio el frasco de cristal que lo había cambiado todo. Estaba vacío, pero Álvaro lo había guardado, como un recordatorio. Lo tomó entre las manos y notó su peso simbólico. En ese instante, él entró sin que ella lo advirtiera. «¿Por qué lo conserva, señor?», preguntó ella, sobresaltada. «Para no olvidar lo que cuesta confiar
respondió con calma. Y también para recordar que todavía existen personas que dicen la verdad cuando nadie más lo haría. Lucía bajó la mirada, sonrojada. Yo solo hice lo que debía. No, hiciste más que eso, replicó él con voz suave. Me diste una razón para creer de nuevo. El silencio entre ambos fue largo, pero no incómodo. A través de la ventana, el cielo se tornaba rosado, y el reflejo del río Guadalquivir parecía un espejo en movimiento. Álvaro suspiró. ¿Sabes? Desde que te vi aquella primera mañana, supe que traías algo distinto a esta casa. Calma. Quizás. O verdad. Ella intentó sonreír. No soy más que una empleada, señor. Lucía, dijo él interrumpiéndola. No digas eso. Aquí todos somos personas. A partir de ese día, comenzó algo nuevo. Álvaro salía del despacho para tomar café en la cocina. Conversaban de cosas pequeñas, del clima, del pan del barrio, del gato callejero que dormía junto al naranjo. Marina los observaba con una sonrisa traviesa. Una tarde le susurró a Lucía. Mi tío te mira como miraba a mi mamá en las fotos. Lucía se sonrojó, negando con la cabeza. No digas tonterías, niña. Pero lo cierto es que algo estaba cambiando. El dolor había dejado espacio para la ternura, y la casa, antes llena de ecos, ahora se llenaba de risas tímidas y olor a pan tostado. Una noche, mientras recogía la mesa, Álvaro se acercó con el frasco entre las manos. Había hecho grabar en él unas palabras: la verdad salva. Lo colocó sobre la repisa y dijo: Este frasco ya no me recuerda la traición, sino la esperanza. Lucía sintió que los ojos se le humedecían. ¿Puedo guardarlo yo, señor?, preguntó en voz baja. Él la miró sorprendido. ¿Por qué? Porque también necesito recordar que la bondad existe, aunque duela. Álvaro asintió y se lo entregó. Por primera vez, sus manos se rozaron. Un contacto breve, sencillo, pero cargado de algo nuevo. Algo que ninguno se atrevió a nombrar. En ese momento, Marina apareció corriendo. Lucía, ven. He hecho un dibujo para ti. La niña mostró un papel lleno de colores. 3 figuras bajo un cielo azul. Un hombre, una mujer y una niña tomada de la mano. Somos nosotros, dijo con orgullo. Lucía y Álvaro se miraron en silencio. El dibujo era simple, pero tenía una verdad que los desarmó. El hombre que había estado solo y la joven que había llegado por necesidad ahora compartían un hogar que comenzaba a sanar. Afuera, el sonido lejano de una guitarra llenaba el aire. Sevilla seguía su vida, como si el mundo entero celebrara esa nueva paz. El frasco plateado brillaba con la última luz del atardecer, como si guardara dentro el reflejo de un amor que apenas empezaba a nacer. Pasaron algunos meses, y la primavera volvió a pintar Sevilla con sus colores. Las bugambillas del jardín de la mansión Valverde florecían con fuerza, cubriendo los muros de un violeta intenso. Desde temprano, se oían risas. Marina jugaba con un gato travieso, mientras Lucía sacudía los manteles al sol. La casa ya no parecía la misma. El aire era más ligero, las sombras menos densas. Álvaro caminaba por el jardín con una taza de café. Vestía sin corbata. Algo impensable antes. Su mirada, antes rígida y cansada, ahora tenía una calma nueva. Se detuvo junto al banco de piedra, donde Lucía cuidaba una maceta de romero. Huele a hogar, dijo él. Lucía sonrió. Huele a vida. Se quedaron en silencio, escuchando el murmullo del río Guadalquivir al fondo. En la pared de la terraza aún colgaba el frasco plateado, convertido en un pequeño florero. En su interior, una ramita de jazmín blanco recordaba todo lo que habían superado. Nunca imaginé que esta casa volvería a tener música, murmuró Álvaro. Ni yo que volvería a tener fe en las personas, respondió ella. Marina corrió hacia ellos con su cuaderno de dibujos. Miren, dijo entusiasmada. Es un nuevo retrato. En el papel aparecían los 3, bajo el mismo árbol de bugambillas.
En la parte superior, con letras torcidas, había escrito: Mi familia. Álvaro la alzó en brazos y la abrazó con ternura. Lucía los miró, conteniendo las lágrimas. Aquel hombre que había vivido rodeado de lujo y vacío había encontrado, al fin, lo que no se compra: compañía, cariño, verdad. Gracias, Lucía, dijo él con voz suave, por quedarte cuando todo se caía. Gracias a usted por dejarme entrar, respondió ella. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de oro. Las campanas de la iglesia de San Jacinto repicaron a lo lejos. Lucía levantó la vista y vio las flores moviéndose al ritmo del viento. En ese instante supo que aquel lugar, que había sido solo trabajo y miedo, ahora era su casa. Marina tomó sus manos, una en cada lado, y tiró de ellos. Vamos. La cena se enfría, dijo riendo. Caminaron juntos hacia el interior, mientras el último rayo de luz se apagaba sobre las bugambillas. Dentro, el reloj marcó una nueva hora. La del perdón. La del comienzo. El aroma del jazmín aún flotaba en el aire cuando todo volvió a la calma. En esa casa, que antes respiraba tristeza, ahora reinaba la risa de una niña y la paz de dos almas que aprendieron a empezar de nuevo. No fue la fortuna ni los muros de mármol lo que lo salvó, sino la verdad de un gesto sencillo, el valor de una mujer que eligió el bien cuando callar era más fácil. Si esta historia tocó tu corazón, escribe el número 1 en los comentarios. Si crees que pudo contarse de otra forma o deseas dejar tu opinión, escribe 0. Tu voz también forma parte de este hogar que construimos con palabras. Porque al final, las mayores riquezas no se guardan en cuentas bancarias, sino en los actos que nos devuelven la fe. El perdón, cuando nace del alma, sana heridas que ni el tiempo había logrado cerrar. Y el amor, ese amor sin condiciones, puede transformar incluso el rincón más oscuro de la soledad. Como la luz suave que se enciende cada noche en una ventana, un pequeño gesto de bondad puede guiarnos por los caminos más sombríos de la vida, recordándonos que nadie está verdaderamente perdido si aún queda alguien que crea en nosotros. Tómate un momento para pensar. ¿Cuántas veces una palabra amable o una mano tendida te cambiaron el rumbo? Si esta historia te hizo sentir eso, compártela con alguien que necesite recordar que todavía hay segundas oportunidades. En este canal seguimos creyendo en historias reales